Hola, hola, bienvenidos todos a Maestranza, el podcast, dirigido por Jorge Aray, licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, profesor de Historia, Geografía y Cultura General en Caracas, Venezuela, a niveles universitarios y escolares por muchos años, y actualmente pues resido en Quito, Ecuador, desde hace 5 años aproximadamente. Maestranza tratará sobre varios temas de historia, cultura y tradición latinoamericana, empezando por un pequeño país al norte de Sudamérica llamado Venezuela, del cual formo parte desde mi nacimiento y del que orgullosamente me siento parte de su nación. Sin embargo, es importante recalcar que la idea de este podcast no es ensalzar la historia épica que siempre hemos visto a lo largo de la formación en colegios y universidades, en las que pensamos que nuestra historia es la más importante del mundo y que además nuestros próceres y nuestros personajes históricos relacionados a la política, a la cultura, a la música o diversos temas rozan el panteón griego de la antigüedad al lado de Zeus y sus demás amigos. La intención de este podcast es que todos podamos discutir temas que nos hagan abrir los ojos y darnos cuenta que nuestra historia, que nuestra cultura, si bien es bien atractiva, si bien es bastante interesante y muy rica en detalles y en momentos álgidos, pues no es la que hace la mayor fuerza en nuestras vidas. La intención de este podcast es que podamos debatir temas que normalmente son tabú o que normalmente tomamos como intocables y que no cumplen con la realidad histórica objetiva que deberíamos ver para poder crecer como país y crecer como nación. También hablaremos temas de política latinoamericana, política mundial, realidades que vive el mundo en el momento en el que estemos por lanzar el capítulo semanal de esta aventura llamada Maestranza, que ha sido un dolor de cabeza. De manera muy honesta y sincera, es un producto que llevo mucho tiempo pensando y el cual quisiera compartir con ustedes lo que fue para mí esta lucha interna para lograr hacer estas grabaciones, no por pena, no por vergüenza, sino por pensar que quizás no hay gente suficiente que quiera escuchar mi pensamiento, que espero sea compartido por muchos de ustedes, y de no tener la misma línea de pensamiento, pues podamos debatir de una forma respetuosa y organizada. Sí es importante hacer una aclaratoria. Este programa va dirigido para todas las personas que piensan que el Salto Ángel es lo más hermoso del mundo, para aquellos que piensan que la figura de Simón Bolívar es la más fuerte que ha podido existir en la historia del universo, y aquellos sobre todo que piensan que Venezuela es el mejor país del mundo. Este programa va dirigido especialmente a ustedes porque es momento, señores, de abrir los ojos y de darnos cuenta que Venezuela es un país chiquitito que está ubicado al norte de Sudamérica, con muchas bondades, con muchos beneficios, con muchas oportunidades para poder crecer, pero que a lo largo de su historia ha sido totalmente despilfarrada su potencia económica y ha sido destruida su mentalidad a tal punto de hacernos creer que efectivamente somos el mejor país del mundo. Así que la intención de este programa es que ustedes puedan entender por qué Venezuela no avanza, y no solamente va dirigido este no avance de Venezuela por un gobierno nefasto dirigido por Chávez y por Maduro, sino también por una mentalidad muy tercermundista, muy atrasada y muy poco objetiva sobre lo que es la historia y la cultura de nuestro país. Este primer episodio
Fue grabado en julio, un mes que tiene muchas efemérides para Venezuela, efemérides importantes como por ejemplo el 5 de julio, que en el año de 1811 Venezuela disfrutó, y aquí es importante la primera aclaratoria, el primer golpe en la cabeza para muchas personas, muchos almanaques, muchos calendarios que voy a aclarar de una vez, y es importante que desde hoy comencemos un proceso de modificación a aquellas personas que me escuchan y con las cuales quisiera tener mucha interacción. El 5 de julio de 1811 se declaró la independencia de Venezuela. O sea, es importante recalcar la palabra declaración. No hablamos de firma del acta de independencia. ¿Cuál es la principal confusión con esta fecha? Primero, creemos o queremos creer que nuestros procesos son como nuestra mentalidad, es decir, inmediatistas. Los venezolanos somos demasiado inmediatistas. Queremos que todo se haga de manera inmediata, rápida y efectiva, pero la realidad es que somos lentos y difíciles de concretar muchas cosas. Sí, somos un poco acelerados comparados con mucha gente, y el proceso de migración nos ha hecho entender esta característica del venezolano, pero la realidad es que el 5 de julio de 1811 se declaró la independencia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos procesos de declaración o de firma del acta? Para firmar el acta hay que tener el documento y una pluma con la cual podamos firmar alguna hoja que diga alguna afirmación que se pueda tomar como inicio de algo. En cambio, la declaración fue solamente un debate en el cual los diputados que formaron parte de ese proceso decidieron declarar la independencia. ¿Cuándo se empezó a redactar el acta de independencia? Porque nosotros queremos creer que en el momento en el que se hizo la declaración el 5 de julio, alguien relató desde el principio al fin todo el documento que forma parte de nuestra partida de nacimiento, que es el acta de independencia, pero la realidad es que todo se empezó a redactar a partir del 7 de julio de 1811. Había dos personas que se les encargó esta tarea, que fue Juan Germán Rocio, uno de los pensadores políticos más importantes del siglo XIX venezolano, el cual hemos desplazado de nuestra historia solamente por ensalzar a aquellos militares de los cuales siempre hemos creído que están por encima de cualquier otro mortal a nivel de historia de Venezuela. Y la otra persona, Francisco Isnardi. Ambos principalmente decidieron redactar el acta de independencia por las líneas que estaban marcando la realidad mundial, o por lo menos la realidad para nuestra Venezuela, que estaba relacionada a Francia y España principalmente. Además, también debemos tomar en cuenta la participación de Sebastián Francisco de Miranda, mejor conocido como Francisco de Miranda, del cual también vamos a hablar en varios episodios posteriormente, ya que es uno de los personajes más importantes de la historia independentista de Venezuela. Bueno, concentrémonos en la influencia externa a la independencia de Venezuela. Hablando de influencia externa me refiero a la realidad que estaban viviendo Francia y España, ya que en Francia estaba en auge, en pleno poder, Napoleón Bonaparte, quien había conquistado varios territorios en Europa. No vamos a entrar en muchos detalles porque nos vamos a desviar un poco de la atención que corresponde a este primer episodio. Y la otra parte o la contraparte era España, que estaba bajo el poder de los Borbones, específicamente en un conflicto algo complicado de explicar en un par de palabras, pero estaba entre Carlos IV y Fernando VII, un par de reyes que no tuvieron las capacidades de enfrentar a Napoleón Bonaparte y que terminaron sucumbiendo al poder de Francia, de la Francia imperial de Napoleón, para ocupar los espacios en América. La realidad es que entre Francia y España hubo un conflicto muy complicado a nivel político y militar que terminó desencadenando el poder de José Bonaparte, hermano de Napoleón, en la corona española, y eso dejó un vacío de poder
en las Indias Occidentales, para que varios países pudieran tomar la decisión de independizarse. Entre ellos estuvo Venezuela. Es decir, parte de nuestro proceso independentista se lo debemos a Napoleón Bonaparte de una manera indirecta. ¿Por qué decimos que Francisco de Miranda tienen una importante participación en la independencia o en la declaración de la independencia? Pues él había participado en la Revolución Francesa, en la independencia de Estados Unidos, también estuvo en conflictos muy ideológicos en España que generaron en él una mentalidad bastante elaborada sobre lo que debe ser una república. Y él fue uno de los principales promotores de la declaración de la independencia en ese debate que realmente no fue muy complicado el 5 de julio de 1811. Posteriormente se va a dedicar al tema militar en el área de la independencia, en las diferentes etapas de esta primera república que se va a generar a partir del 5 de julio de 1811, y es uno de los firmantes del Acta de Independencia de Venezuela. Él, a diferencia de Simón Bolívar, sí participa en las firmas del Acta de Independencia. Hay muchos venezolanos que creen que Bolívar plasmó su firma en el Acta de Independencia. De hecho, Bolívar no participó en el momento de la discusión o del debate. Él estaba en otras funciones, en otras actividades, bajo la Sociedad Patriótica, haciendo unos discursos a la gente, al pueblo, para que entendieran un poco lo que estaba pasando, porque la realidad dice que la mayoría del pueblo no entendía qué estaba sucediendo, ya que ellos lo veían como un conflicto entre los blancos peninsulares, es decir, los blancos españoles, y los criollos que estaban buscando el acceso al poder, aprovechando este vacío que ya les expliqué con respecto a la corona española. Ya que entendemos un poco quiénes fueron los personajes principales de este proceso de la declaración y redacción del Acta de Independencia, que entendemos que hubo una influencia externa que impulsó a los diputados a tomar una decisión sobre la independencia y este vacío de poder que ya expliqué, podemos dar algunos datos anecdóticos bien importantes. Entre ellos está que los diputados estaban divididos en varias provincias que representaban el territorio de la Capitanía General de Venezuela. Estamos hablando 1 de Caracas, 2 Cumaná, 3 Barinas, 4 Margarita, 5 Barcelona, 6 Mérida, 7 Trujillo. Como ven, son 7 provincias que participaron y fueron aquellas 7 provincias que se reflejaron en las 7 estrellas de la bandera de Venezuela. Había una provincia extra que se agrega, que va a ser la provincia de Guayana, que va a ser la 8ª estrella que se va a agregar posteriormente. Es importante que tengamos en cuenta que esta designación de provincias y estrellas se hizo en los cambios de la bandera de Venezuela. También solemos asociar la bandera de 8 estrellas con el difunto presidente Hugo Chávez, pero esto también tiene un significado histórico. Otro dato que podemos puntualizar y que surge de lo ya conversado en momentos anteriores se refiere a las fechas de aprobación y firma del Acta de Independencia. La aprobación del acta se da el 7 de julio de 1811 y se comienza a hacer el proceso de recolección de firmas. Como les dije hace unos instantes, pensamos los venezolanos que todo tiene que ser inmediato, que todo fue un proceso exacto, rápido y efectivo, pero la realidad es que las firmas del Acta de Independencia se terminaron de recolectar cerca del 17 de agosto de 1811. Es decir, que si en los calendarios, almanaques o fechas de nuestra efemérides venezolana, pues debemos tomar en cuenta que la firma del acta no fue el 5 de julio, sino que esa fecha se hizo la declaración y además el proceso de redacción y obtención de firmas empezó el 7 de julio de 1811 y finalizó el 17 de agosto del mismo año. El debate no fue aprobado de manera unánime. Si bien tuvimos discursos muy potentes, muy pasionales de personajes como Juan Germán Rocio, Francisco de Miranda, Fernando Peñalver y muchos otros que estuvieron defendiendo la posición de independencia, tuvimos también un sacerdote de la Grita, representante de la Grita,
quien manifestó no estar de acuerdo con la ruptura o con la separación definitiva de Venezuela ante el reino español. Este sacerdote se llamaba Fernando Vicente Maya, pero al ser casi el único que estuvo en contra de esta declaración, pues su posición no tuvo mucha relevancia. Pero es importante que destaquemos que la decisión no fue unánime, no fue que todos los diputados se abrazaron y decidieron caminar de manera conjunta hacia la independencia con una declaración, sino que hubo alguien que dijo que no estaba de acuerdo e intentó intentó presentar su posición de por qué no quería separarse de España, pero al ser una minoría muy poco significativa, no hubo mayores pasos a seguir con respecto a la posición del sacerdote Fernando Maya, quien, como les dije, representaba a la Grita y no estaba de acuerdo con la independencia. Ahora que entendemos que hubo influencias externas que ayudaron a la decisión de la independencia, que entendemos que hubo personajes civiles que lideraron el debate y la redacción del Acta de Independencia, también debemos entender que posteriormente al proceso de declaración y redacción del Acta de Independencia también se generaron debates muy acalorados sobre cómo debía ser la nueva república que iba a existir en nombre de Venezuela. Es decir, cuáles iban a ser los poderes públicos, cuáles eran los cargos de elección popular, quiénes podían postularse a estos cargos de elección popular y, sobre todo, cuáles iban a ser los cambios significativos en comparación a la época bajo el reino español. Estos detalles son bastante largos de explicar, podríamos trabajarlos en otros capítulos para poder entender el origen republicano de Venezuela. Sin embargo, con comprender que Venezuela inició su proceso de independencia con una declaración el 5 de julio, con una posterior recolección de firmas hasta el 17 de agosto de 1811, podemos comprender ahora que Venezuela no fue partícipe de un proceso militar desde un inicio. Primero hubo un paso civil en estas fechas de independencia y esto dio origen al movimiento militar. También empezar a destacar que la figura principal a nivel militar en esta época fue Francisco de Miranda, no Simón Bolívar. Simón Bolívar era un joven que tenía cerca de 28 años de edad, que estaba participando en el proceso de la Sociedad Patriótica, que fue un movimiento que Francisco de Miranda lideró en su creación y que impulsó a Bolívar a tomar estos liderazgos con respecto al movimiento popular, pero va a ser luego de este arranque de independencia en el que pueden empezar los pasos militares que iremos relatando en episodios posteriores. Como podemos ver, un proceso tan pequeño como el de la Declaración de la Independencia de Venezuela nos dio pie para presentar a personajes no tradicionales de la historiografía popular de Venezuela, como Roscio, como Isnardi. También nos permitió presentar a Francisco de Miranda como un personaje civil, no el militar que todos reconocemos dentro del proceso de independencia, así como podemos también concretar que el proceso de independencia se dio a raíz de un vacío de poder en España por parte de la dinastía Borbón, representada en ese momento por Carlos IV y Fernando VII, quienes se vieron dominados por Napoleón Bonaparte y su hermano José, quienes se ocuparon del poder español durante un tiempo, generando este vacío que aprovecharon los diputados en la Asamblea para declarar la independencia de Venezuela en estos procesos que ya relatamos, arrancaron desde inicios de julio y finalizaron después de la quincena de agosto con la última recolección de firmas del Acta de Independencia. La dinámica de Maestranza del podcast se va a mantener bajo esta estructura, en la que vamos a tener una situación, un momento histórico, en el que vamos a analizar las causas y consecuencias o anécdotas puntuales sobre ese evento, o también vamos a poder hablar sobre personajes
históricos de Latinoamérica o de Venezuela, tratando de romper mitos, tratando de romper estereotipos que podamos tener de estas figuras y lograr un proceso quizás no de aprendizaje, pero sí de modificación de nuestros conceptos que nos han grabado en la cabeza como una verdad absoluta. La intención de este podcast es que podamos progresivamente entender que la historiografía latinoamericana se ha basado en procesos épicos, en procesos muy elevados militarmente o muy elevados en nuestras mentalidades, pero que realmente fueron situaciones que ocurrieron por una causa y que obtuvieron una consecuencia que finalizaron en estas situaciones que nos definen hoy en día como país o como región. Así que los invito a formar parte de esta aventura que estamos iniciando con este primer episodio. Me gustaría escuchar sus opiniones, recibir comentarios, recomendaciones. Aparte pido disculpas por los errores que pueda cometer en esta primera incursión en el mundo del podcast, pero lo hago con toda la mejor intención del mundo, con la idea de poder compartir con ustedes y también de mantener frescos estos conocimientos que sé que son importantísimos para nuestra historiografía, para nuestra nación, y que además podemos relatar de una forma bien interesante para ayudarles a ustedes también a comprender ciertas cosas que quizás en sus lugares de aprendizaje, digamos colegios, digamos universidades, no llegaron a analizar a profundidad, sino que nos quedamos en esa nube épica de procesos históricos o culturales. Maestranza tendrá una publicación semanal en la que iremos progresivamente agregando segmentos para complementar la información que se está dando en el capítulo o en el episodio que vamos a desarrollar. Actualmente vamos a estar en las plataformas de Anchor, de Spotify o cualquier otra de las plataformas de podcast que existen a nivel mundial, y además les invito también a seguir mis redes sociales de este podcast, que puede ser el Instagram @maestranza.ja, en el cual iremos publicando los links para que puedan escucharme, y también pues ir haciendo publicaciones relacionadas a los capítulos y episodios que vamos a desarrollar a lo largo de toda esta aventura que estamos iniciando con esta primera entrega. Quedo muy agradecido por su atención durante estos primeros minutos de Maestranza. Los espero para el próximo episodio, que va a tratar sobre la primera parte de la vida de Simón Bolívar. Vamos a hablar un poco sobre su familia, sobre sus orígenes, sobre su historia de infancia, de adolescencia, para tratar también de derrumbar ciertos mitos y creencias arraigadas en nuestra mente sobre quién fue el libertador en su primera etapa. Así que los espero para el segundo episodio de Maestranza, el podcast Dictando Cátedra. Muchas gracias, cuídense mucho, mucho éxito.